Hola gente, acá estamos de nuevo. Vamos a conversar un poquito sobre sensores de oxígeno. Eh, una buena forma de aprovechar el tiempo en casa es aprender. Entonces quería eh, enseñarles aquí un PowerPoint que preparé y al final un videito sobre algunas comprobaciones que se hacen en un vehículo. Ok, voy a tratar de hacer el video corto para que no se extienda mucho. Eh, Vamos a hablar de sensores de oxígeno normales, de circonio, de 0 a 1 voltio, sensores de titanio y sensores de banda ancha. Vámonos de una vez a la presentación entonces. Ok, sensores de oxígeno. Lo primero y más importante es conocer la función de este sensor, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Y su función va a variar dependiendo de la ubicación en que se encuentre. Bueno, hablando un poquito de los motores Otto, motores que funcionan a base de nafta o gasolina, la teoría nos dice que este tipo de motor trabaja con una relación de aire y combustible, una relación estequiométrica, que nos dice que para cada 14.7 kilogramos de aire necesitamos 1 kilogramo de gasolina. Esto para obtener una buena respuesta, una buena potencia y minimizar la salida de contaminantes por el escape. Ok, eso en la teoría, pero ya todos sabemos que el motor bajo condiciones normales de operación maneja una cantidad de relaciones de aire muy variadas. Cuando necesitamos o cuando demandamos potencia, esa relación de aire y gasolina va a estar más cargadita de gasolina, valga la redundancia. Y en situaciones de conducción en velocidad crucero, vamos a tener una mezcla más cercana a la realidad, a la mezcla estequiométrica. Ok, para eso, para conocer esto, tenemos que entender un poco qué es el factor lambda, ¿verdad? El factor lambda es un número que nos va a decir dónde se encuentra esa relación estequiométrica. Para calcularlo, bueno, tenemos la masa real de aire y la masa teórica del aire. ¿Ok? ¿Cómo calculamos entonces? Dividiendo la masa real de aire entre la masa teórica del aire. Este tipo de operación nos arroja un resultado que nos dice que si el número obtenido es menor que 1, vamos a tener mezclas ricas, más cargadas de gasolina. Si el número que obtenemos es mayor que 1, vamos a tener mezcla pobre. ¿Ok? Entonces, las computadoras del vehículo, todo el sistema de control electrónico, debe monitorear en la medida de lo posible dónde se encuentra ese valor de lambda para poder realizar las correcciones pertinentes. ¿Ok? ¿Cómo lo hace? Bueno, los controles electrónicos tienen diferentes formas de funcionamiento. Por ejemplo, tenemos carros cuando tienen protocolos europeos, a veces funcionan en circuito abierto totalmente o en bucle abierto. Eso quiere decir que, por ejemplo, como en la imagen aquí, de arriba dice bucle abierto, los sensores recopilan la información, se la proporcionan a la parte de control electrónico y el control electrónico se encarga de manipular, de accionar esos actuadores como debe ser. Estos actuadores,
a su vez, cuando son controlados, son manipulados por el control electrónico, van a registrar cambios, van a hacer que algunas circunstancias, algunas situaciones dentro del funcionamiento del motor cambien, y esa información va a ser de nuevo recolectada por los sensores y proporcionada al control electrónico, como por ejemplo el actuador de mínimo. Cuando él realiza alguna corrección, bueno, tenemos una variación en las revoluciones. Esa variación en las revoluciones es detectada mediante un sensor de revoluciones, y es proporcionada de nuevo al control para su posterior análisis. Eso en bucle abierto. Ok, cuando hablamos de bucle cerrado, ya tenemos un monitor extra, un circuito cerrado, que nos va a decir o le va a proporcionar a la computadora información constante y en tiempo real sobre cómo se encuentra la mezcla, sobre qué está pasando dentro de la cámara de combustión. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, evidentemente la lectura dentro de la cámara de combustión va a ser un poco complicada por el entorno, ¿verdad? Un entorno muy hostil que hay dentro. Pero una forma muy eficaz de hacerlo es analizar los gases que salen de esa cámara. Analizar qué está saliendo de esa cámara. ¿Ok? Entonces tendríamos el funcionamiento en bucle cerrado. De la misma manera, los sensores proporcionan información al control. El control procesa esa información para manipular los actuadores. ¿Ok? Ahora, además de los cambios registrados por los actuadores, vamos a tener al sensor de oxígeno en este caso, que le va a brindar información constante y en tiempo real sobre qué está pasando dentro de la cámara de combustión. Eso para que el control, el proceso electrónico, pueda hacer las correcciones y mantener en la medida de lo posible la mezcla dependiendo de las condiciones de funcionamiento del motor. ¿Ok? Mencionaba al principio que la función del sensor de oxígeno va a cambiar dependiendo de la ubicación de este. ¿Cómo es eso? Bueno, en los vehículos equipados con sistema de diagnóstico a bordo de segunda generación, OBD2, la sonda primaria, la que está más cerca del motor, antes del catalizador, es la que va a suministrar la información directamente a la centralita o a la unidad de control para que se realicen las correcciones en la mezcla. La segunda sonda, o la sonda que está después del catalizador, tiene la función exclusiva de verificar el funcionamiento del catalizador como tal. Ok, la sonda secundaria no entrega, no proporciona información que pueda ser manipulada por la computadora para control de mezcla, solo para monitoreo de catalizador. Ok. Por ahí tenemos una imagencita de Toyota, de un RAV4, donde podemos ver que algunos sistemas de control incluso manejan dos bancos, aunque tengan solo 4 cilindros. Para eso tenemos dos sensores primarios, que en este caso son sensores de aire y combustible, y dos sensores secundarios que, como así lo determinó Toyota, son sensores de 0 a 1 voltio, de circonio, normales. ¿Ok? Dentro de los sensores que podemos encontrar en los diferentes vehículos, vamos a tener, bueno, el sensor de titanio, ¿verdad? Que se utilizó en algunos vehículos a finales de los 90. No es muy común. Luego tenemos los sensores de circonio, que para eso, bueno, son los más utilizados hasta algunos años, ¿verdad? Porque ya ahora de hace 5 o 6 años para acá, se vienen utilizando los sensores de banda ancha.
que son más precisos y proporcionan mediciones más exactas, tanto para mezclas pobres como para mezclas ricas. ¿Ok? Ahí tenemos algunas variantes dentro de los sensores de circonio. Por ejemplo, tenemos con diferente número de líneas, diferente tipo de colores en los cables, en fin. Ok, vamos a analizar un poco eso entonces. Hablando propiamente del sensor de circonio. El circonio tiene la capacidad de que a cierta temperatura de funcionamiento, hablemos después de los 450 grados en adelante, es un conductor de iones de oxígeno. ¿Ok? Entonces, ¿qué peculiaridad le da esa característica? Bueno, en los sensores de circonio vamos a tener una cámara de aire de referencia, de aire de la atmósfera. A un lado del elemento de circonio, por el otro lado vamos a tener los gases de escape. De manera que cuando se encuentre una diferencia de oxígeno entre el aire de referencia y los gases de escape, vamos a generar una pequeña corriente de iones de oxígeno, ¿ok? Con carga negativa. Aquí en esta imagen vemos la configuración de una célula NERTS, donde tenemos la cerámica de circonio, tenemos los dos electrodos, tenemos el aire de referencia por un lado y el aire de escape por otro. Todo eso acomodado dentro del sensor de oxígeno, como se puede ver aquí, ¿verdad? El sensor de oxígeno de circonio. Al nosotros, o la computadora, cuando mantiene al motor funcionando en mezclas pobres, lo que pasa es que nos va a sobrar una gran cantidad de oxígeno en el escape. ¿Ok? Como en la imagen de arriba, esta. Al nosotros tener una gran cantidad de oxígeno en el escape, sobrante, porque no hay gasolina para quemar ese oxígeno, entonces la diferencia que va a haber entre la atmósfera y los gases de escape va a ser muy poca. Entonces, no va a haber corriente o no va a haber flujo de iones de oxígeno por medio del elemento de circonio, lo que va a ocasionar que la salida de voltaje del sensor sea baja, cercana a 0 voltios. ¿Ok? En la otra situación, cuando el motor está funcionando en mezclas ricas, entonces me va a sobrar muy poco oxígeno en el escape. La diferencia de oxígeno entre la atmósfera y los gases de escape va a ser mayor y por ende va a haber un flujo de iones de oxígeno a través del elemento de circonio. ¿En qué se traduce esto? En que el sensor va a ser capaz de generar un pequeño voltaje en función de esa diferencia. ¿Ok? En este caso, cuando registramos mezclas ricas en el escape, vamos a obtener una lectura casi cercana a 1 voltio. Los sistemas de inyección que vienen equipados con este tipo de sensor de oxígeno, por lo general trabajan oscilando entre mezclas ricas y pobres. Mezclas ricas y pobres. Esta es la señal común y corriente que obtendríamos de un sensor de oxígeno con elemento de circonio de 0 a 1 voltio. ¿Ok? De manera que en cada uno de los cruces de mezcla rica a mezcla pobre, el motor se va a situar en un lambda 1. ¿Ok? Eso quiere decir que va a estar la relación estequiométrica teórica como tiene que ser. ¿Ok? De manera que a mayor cantidad de cruces por segundo, la lectura
en los gases va a ser más cercana a 14.7 partes de aire por una de gasolina. ¿Ok? Ahora, ¿qué variantes tenemos? Bueno, los primeros sensores de oxígeno de circonio que conocimos son los sensores de una línea. Obviamente, para generar un voltaje tengo que tener dos polos, dos polaridades. En este caso, el sensor, el cero o la masa, lo tomaba del escape. La temperatura era proporcionada por los mismos gases del escape para el funcionamiento de él, por lo que se requería un tiempo más largo para que él empezara a funcionar. Entonces, el periodo de bucle abierto era más extenso. Luego, bueno, el tomar el cero de la mufla es un problema, porque ya sabemos que hay herrumbre, hay óxido, no es una situación muy específica, muy real, que digamos. Algunos fabricantes incluso ponían un cable de tierra al escape para que la lectura fuera más precisa. En el segundo caso tenemos un sensor de 2 líneas que ahora implementan una señal de cero que viene desde la computadora, una señal de masa electrónica, ¿ok? Para que la lectura sea más precisa. Luego, posterior a eso, tenemos el sensor de 3 cables, que ya es con elemento calefactor. De manera que las dos señales que son iguales, en este caso son 2 cables blancos, se empleaban para calentar una resistencia térmica dentro del sensor y ponerlo a trabajar más rápido. Así acortaban el tiempo en bucle abierto del motor en arranques fríos. ¿Ok? Y el tercer cable se utilizaba para enviar la señal. Y en el caso más común, lo que es más común hasta el momento, tenemos tenemos sensores de 4 cables, donde hay 2 que se emplean para un calefactor, uno para una tierra electrónica y un cuarto cable para una señal, para la señal que se envía a la computadora. Dentro de las variantes de colores, bueno, aquí tenemos alguna configuración de colores, algo que siempre aprendí yo, lo más común, lo más ordinario que vemos en la calle es que los 2 colores que sean iguales van a ser el calefactor. Luego nos van a sobrar 2 líneas, una de un color claro y otra de un color más oscuro. La línea de color claro en este caso va a ser la tierra y el color oscuro va a ser la señal. Ok, no siempre es así, pero es lo más común. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, vean aquí que una configuración muy común es calefactor de color negro, las 2 líneas, la señal de tierra blanco y la señal del sensor en color azul. Luego, cuando tenemos los calefactores, los cables de calefactor en blanco, entonces vamos a tener el color gris, que es más claro, de tierra, y la señal del sensor en color negro. Esos son los más comunes, ¿verdad? Luego, sensores de oxígeno de titanio. Ok. El sensor de oxígeno de titanio, aunque podamos tener una respuesta en la lectura del osciloscopio parecida a la de un sensor de oxígeno, resulta ser diferente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque resulta que el titanio ahora no se comporta como un conductor de iones de oxígeno, sino que es una resistencia variable que va a variar dependiendo de la cantidad de oxígeno que haya en el escape. Entonces, este tipo de sensor no emplea aire de referencia para funcionar. Por lo general, tiene el cuerpo más delgado que el sensor de circonio
y lo podemos encontrar con rangos de funcionamiento de 0 a 1 voltio o de 0 a 5 voltios. Eso va a depender del fabricante. ¿Ok? Entonces vemos la diferencia que hay con un sensor de circonio, donde tenemos un elemento calefactor y una celda que es capaz, una célula que es capaz de generar un pequeño voltaje. ¿Ok? Mientras que el sensor de titanio maneja el mismo elemento calefactor. Luego tenemos un voltaje de referencia que puede ser 1 o 5 voltios y vamos a tener internamente una resistencia variable que va a variar en función de la cantidad de oxígeno que hay en el escape y me va a manipular la señal del voltaje de referencia y se la va a devolver a la computadora. ¿Ok? Entonces vemos que más o menos cuando hay bajo contenido de oxígeno vamos a tener una baja resistencia, por ende el voltaje va a ser cercano al voltaje de referencia. Recordemos que según la ley de Ohm, si la resistencia sube, el voltaje baja. Si la resistencia baja, el voltaje sube. ¿Ok? De esta manera, entonces con un bajo contenido de oxígeno en el escape vamos a tener una mezcla rica. Por ende, la resistencia va a ser baja y el voltaje va a ser alto, cercano al voltaje de referencia. Si es 1, entonces va a ser cercano a 1. Si es 5, va a ser cercano a 5. En el otro panorama, cuando tenemos un alto contenido de oxígeno, la resistencia va a ser alta. Por ende, como la resistencia es alta, el voltaje va a bajar. ¿Ok? ¿En qué situaciones tenemos alto contenido de oxígeno? Bueno, en una mezcla pobre, donde nos sobra oxígeno. ¿Ok? Veamos aquí cómo es que se da ese funcionamiento. 2 electrones de platino, un elemento de titanio adentro. Y cuando ese elemento de titanio se ve expuesto a los gases de escape y al contenido de oxígeno de los gases de escape, puede variar su resistencia. De manera que esta gráfica nos muestra ahí que podemos tener en mezclas ricas resistencias entre los 1000 y 10.000 ohmios y en mezclas pobres resistencias desde los 100.000 hasta el 1.000.000 de ohmios. Okay, evidentemente el cambio de voltaje va a ser bastante grande. Ahora, sensores de banda ancha. El funcionamiento de esta sonda a veces es un dolor de cabeza para algunos, puesto que emplea más líneas, no se puede medir con un tester, ya que la forma de detección de la mezcla es mediante miliamperios, y aunque tengamos una respuesta en una señal ahí, en un voltaje variable, la señal de voltaje no es tomada como referencia para correcciones de mezcla, sino que es más bien los miliamperios. Obviamente sabemos que amperaje y voltaje se comportan directamente proporcional, de manera que si uno sube, si el voltaje sube, por ejemplo, el amperaje va a subir también. Este tipo de sensor de oxígeno, sensor de banda ancha, puede registrar ya relaciones de mezcla más precisas que van desde las 10 partes de aire por una de gasolina, una mezcla muy cargada de gasolina, hasta las 18, 19, 20 partes de aire por una de gasolina. Una mezcla sumamente pobre, ¿verdad? Que casi no nos serviría para mantener un motor convencional si encendido. Este sensor nace como una necesidad de poder utilizar o aplicar motores que puedan funcionar en mezclas pobres. Bueno, tenemos un ejemplo del motor diésel, ¿verdad? Que es un motor que constantemente funciona en mezclas pobres. Aparte de eso, algunas inyecciones de gasolina estratificadas
manejan mezclas pobres de 16 partes de aire por una de gasolina, 17 partes de aire por una de gasolina. Obviamente esto sin o en situaciones donde no haya demanda de potencia. Porque una mezcla pobre, cuando hay demanda de potencia, por lo menos en el motor gasolina, se traduce en un gran incremento de temperatura dentro de la cámara y puede dañar el motor irreparablemente. Ok, ¿cómo está constituido este sensor? Este sensor, para hacer su lectura, necesita de todo un circuito de detección. Ok, él solo no es capaz de proporcionar una lectura concreta de la relación de mezcla. En el caso anterior, con los de titanio y los de circonio, el sensor con solo que presente ya cierta temperatura, él puede indicar la relación de mezcla. Como en el caso del de titanio, con la variación de resistencia, en el caso del de circonio, con la generación de voltaje. En este no, en este necesitamos todo un circuito de detección para poder identificar la situación exacta de la mezcla dentro del motor. ¿Ok? ¿Cómo lo hace? Bueno, en este sensor ahora tenemos dos elementos de circonio. Vamos a tener una cámara de referencia. Vamos a tener por un lado referencia de aire de la atmósfera y por el otro vamos a estar expuestos a los gases de escape. ¿Ok? Vamos a tener, como aquí se ve en la imagen, bueno, un elemento de circonio que se va a tratar de mantener constantemente en una relación lambda 1. Cuando el elemento de circonio está en lambda 1, es capaz de generar 450 milivoltios. ¿Ok? Vamos a tener una cámara de referencia. Esta cámara tiene que mantenerse siempre en lambda 1. ¿Para qué? Para que cuando tengo la diferencia de oxígeno entre la atmósfera y los gases de la cámara de referencia, sea capaz de generar esos 450 milivoltios. Eso siempre se va a mantener ahí. A esta célula se le va a llamar célula de medición, ¿ok? Y se va a monitorear, o el circuito de detección va a monitorear que siempre se encuentre en lambda 1 o que siempre obtenga los 450 milivoltios. Ahora, el circonio, como ya vimos que es un elemento que puede conducir iones de oxígeno, normalmente los iones de oxígeno son de carga negativa. Entonces, como toda acción tiene una reacción, si nosotros aplicamos una pequeña corriente en miliamperios a este elemento de circonio, vamos a obtener un flujo de iones de oxígeno de un lado al otro. ¿Ok? De manera que vamos a utilizar esa corriente de bombeo, se le denomina así a la corriente que utiliza el sensor de detección, para controlar la cantidad de iones de oxígeno en la cámara de referencia. De esa manera vamos a tener una lectura más apegada a la realidad, más precisa y en un rango más amplio. ¿Por qué? Porque ahora no estamos hablando de voltaje, estamos hablando de miliamperios. ¿Ok? Y como estamos hablando de miliamperios, hay un rango mayor de detección de mezclas, de situaciones de mezcla. ¿Ok? ¿Cómo es eso entonces? Vamos a monitorear entonces siempre lambda 1 en cámara de referencia. Cuando, por ejemplo, tengo una mezcla pobre, me sobra oxígeno aquí, entonces voy a bombear una corriente en un sentido tal que los iones de oxígeno que están sobrando aquí sean pasados al escape.
a través de este tipo de membrana que se forma cuando yo aplico corriente en el elemento de circonio. Por el otro lado, si tengo una mezcla rica, voy a bombear una corriente tal que todos los iones que faltan aquí, por la situación de mezcla rica, sean pasados de los gases de escape a la cámara de referencia. De esa manera siempre voy a mantener el lambda 1. La corriente de bombeo como tal, en cualquiera de los dos sentidos, es utilizado por el circuito de control para determinar el radio de mezcla correcto. ¿Ok? Vemos aquí la gráfica, miliamperios. Estamos hablando del rango de un rango de corrientes sumamente bajas que por lo general no son reconocibles o no son medibles ni siquiera con una pinza amperimétrica. Y aunque tengamos una respuesta de voltaje, ya sea negativo o positivo, como lo mencioné antes, ese voltaje no es determinante para la cantidad o el radio de mezcla que tengamos en la mufla, sino que la computadora lo que utiliza es la corriente, los miliamperios. Para diagnosticar este tipo de sensor lo tenemos que hacer mediante un escáner. ¿Ok? Veamos en detalle cómo es que funciona eso. ¿Ok? El sensor va a tener, aquí tenemos, bueno, la célula de medición, una célula de bombeo, vamos a tener la cámara de referencia, vamos a tener el aire de referencia y vamos a tener los gases de escape por el otro extremo. Entonces, funcionando en lambda 1, ¿ok? Yo voy a tener un voltaje de referencia que viene del módulo o del circuito de detección, circuito de control, hasta el sensor. Eso va a ser un voltaje común, ¿ok? Que suele ser el fabricante, los diferentes fabricantes determinan valores de voltaje diferentes, valga la redundancia. En este caso, bueno, vamos a utilizar un ejemplo con 2.6 voltios. Entonces, esos 2.6 voltios llegarían a los dos elementos de circonio, tanto a la célula NERTZ como a la célula de bombeo. Mientras el lambda 1 se mantenga en la cámara de medición, yo voy a tener una lectura de 450 milivoltios. Eso va a ser monitoreado por el circuito de control, circuito de detección, mediante una línea. Bueno, yo utilicé el ejemplo de colores de uno de los sensores más comunes. En este caso, tenemos 5 líneas del sensor. Rojo es la señal o la corriente de bombeo. Blanco es uno de los extremos del calefactor. Amarillo es el voltaje común de las células. Gris es el otro extremo del calefactor. Y negro va a ser la célula de medición como tal. Ok. Ese voltaje común se le entrega al sensor mientras yo tenga lambda 1 en la cámara de medición. La célula NERTZ va a generar 450 milivoltios. Por lo que en el cable negro que regresa al circuito de detección, yo voy a tener el voltaje común más 450 milivoltios. ¿Ok? Ese valor de voltaje, la suma de esos dos voltajes, tanto del voltaje común como del voltaje obtenido en la célula NERTZ, se van a utilizar como referencia de lambda 1. ¿Ok? Y se va a proporcionar ese voltaje por el cable rojo a la célula de bombeo. En lambda 1 no hay flujo de corriente entre la célula de bombeo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos un balance eléctrico ahí dentro del sensor. De esa manera no va a fluir ningún tipo de corriente dentro de la célula de bombeo. No se están pasando iones de oxígeno a través de la membrana.
el único oxígeno que entra a la cámara de referencia pasa a través de un orificio previamente calibrado, ajustado, para mantener una relación de medida exacta dentro de la cámara de medición. Aparte de eso, bueno, tenemos un sexto cable que viene del módulo de control del circuito de detección, que es una resistencia de calibración. Hace un puente con el cable de señal. Vamos a ver qué sucede, por ejemplo, cuando tenemos un lambda menor que 1. ¿Qué es un lambda menor que 1? Bueno, todo lo que se ubique debajo de 1. 0.9, 0.8, 0.7, esos son mezclas ricas, ¿ok? Cuando tenemos mezclas ricas, como hay faltante de oxígeno, yo ocupo atrapar todos esos iones de oxígeno que hay ahí, esos poquitos que hay, y pasarlos a la cámara de referencia, a la cámara de medición, para mantener siempre el lambda 1 dentro de esa cámara. Para eso entonces bombeo una corriente negativa al sensor, una corriente que va en sentido opuesto a lo normal. Entonces vean que el circuito de detección aquí lo que hizo fue bajar el voltaje. Obviamente si bajamos el voltaje vamos a obtener una corriente que va desde el voltaje común a través de la célula de bombeo y se devuelve por el cable rojo. El circuito de detección lo que lee son los miliamperios que están pasando a través de ese pequeño circuito que se formó ahí. Entonces, de manera que vean ahí la flecha indica el flujo de corriente, es en sentido opuesto. De manera que, como tenemos una corriente positiva atravesando la célula de bombeo en esta dirección, como los iones tienen carga negativa, van a entrar a la cámara de medición para mantener siempre los 450 milivoltios. ¿Ok? En una situación de lambda mayor que 1, cuando tenemos una mezcla pobre. Ok, en esta situación, entonces, como hay un sobrante de oxígeno en el escape y necesitamos mantener en la cámara de medición el lambda 1, entonces es necesario que el circuito de detección bombee una corriente en dirección positiva a través de la célula de bombeo. ¿Para qué? Para lograr sacar esos iones de oxígeno sobrantes dentro de la cámara de medición hacia la parte externa. ¿Ok? Eso para mantener siempre la cámara de medición en lambda 1. En estas dos situaciones, cuando se habla de corriente negativa y corriente positiva, bueno, como el voltaje común, voy a devolverme, como el voltaje común en el sensor no es 0, tal vez para nosotros es un poco difícil comprender cuando hablamos, perdón, de corriente negativa y corriente positiva. Pero analizando un poco el comportamiento de la corriente, podemos determinar que, como el voltaje de referencia es 2.6, ese va a ser el centro de nuestro eje. Si podemos imaginar en un eje vertical, ese va a ser horizontal, perdón, ese va a ser el centro, ¿ok? Mientras nos mantengamos sobre ese voltaje, no va a haber flujo de corriente, ¿ok? Si el voltaje es menor, como en este caso, si yo comparo lo que estoy obteniendo por el cable negro, que van a ser más o menos 3.05 voltios, 3.1 voltios. Si yo sumo el 2.6 más los 450, yo voy a tener 3.1 voltios. Era lo que tenía por aquí, vean. Perdón, aproximadamente 3.05 voltios. En esta situación no hay flujo de corriente. ¿Por qué? Porque estoy sobre la base.
sobre ese eje horizontal. Mientras que cuando la corriente baja de ese umbral, de esa marca, de ese eje horizontal, entonces va a ir en dirección negativa. Va a fluir de el voltaje común y hasta el cable de señal o el cable por donde se bombea esa corriente. ¿Ok? En el caso contrario, cuando ese voltaje sube de los 3.05 voltios, entonces la corriente va a bombearse en sentido positivo, que va a ir desde el cable de bombeo y hasta el cable por el que se proporciona el voltaje común. Ahora, estas dos señales, tanto la de la corriente de bombeo como la célula de medición y el voltaje de referencia, se llevan hasta un amplificador operacional que es el que se encarga de generar, de proporcionarle la información a todo el proceso electrónico dentro del circuito de detección, la información que determina el rango de mezcla en el que se encuentra el vehículo. Ok, si nos devolvemos un poquito, vemos que la curva de la lectura de mezclas tiende a achatarse un poco, ok, hacia mezclas ricas. Eso permite una lectura muy amplia, vean que inclusive hablamos de 2.2 en lambda, eso es casi un valor salido de toda lógica, ¿verdad? Donde la relación de aire va a ser, bueno, la relación de aire y combustible va a ser sumamente pobre. Sin embargo, el sensor es capaz de mostrarnos eso dependiendo de la corriente que pasa a través de la membrana. Esto es fácil, ¿por qué? Porque mediante la estrategia de funcionamiento del sensor, para la persona que diseña el circuito, es más fácil calcular mediante amperaje, que tenemos una medida más concreta en cantidad, cuánta cantidad de iones están pasando de un lado a otro. Y eso nos permite decir, ok, tenemos una mezcla en X proporción. De manera que estos sensores, los sensores de banda ancha, son los más utilizados a la fecha. De ahí permiten un mayor control, hacen el motor más eficiente. Podemos controlar inclusive en mezclas o lecturas más acertadas en mezclas pobres, donde ya se nos hacía un poco más difícil la lectura en el sensor de circonio normal. ¿Por qué? Porque el voltaje se nos está yendo a cero en una mezcla pobre. Y no podemos determinar cómo va a ser esa mezcla, ¿verdad? Por otro lado, podemos registrar mezclas más ricas para el caso de algunos vehículos que así lo requieren cuando se demanda potencia. Hablemos de vehículos equipados con admisión forzada, sean turbocargadores, sean turbos, turbocargadores, supercargadores, que necesitan para su funcionamiento mezclas más ricas para mantener una temperatura de cámara más fría. Entonces, mediante la aplicación de este sensor, ya podemos registrar esos valores. Aparte de que nos permiten poder utilizar un sensor de oxígeno en un motor de ciclo diésel para poder registrar las mezclas en las que este motor trabaja. Bueno, voy a pasar un videito sobre algunas comprobaciones que hice en un vehículo. Este vehículo, para aclarar un poco por qué cuenta con dos sensores, este vehículo ya fue manipulado, ya no está con las condiciones normales que sale el vehículo del fabricante, sino que ya la estrategia de funcionamiento fue manipulada. Ya todos los parámetros, toda la estrategia de funcionamiento de la computadora fue cambiada. Y para poder ver
cómo o qué efectos surten estos cambios, es que se les instala este tipo de sistema, que es un sistema que tiene un sensor de banda ancha de manera externa al control de la computadora. Así, cuando estamos manipulando algunos parámetros dentro de la computadora, podemos observar mediante una pantallita el valor de relación de aire y combustible que está saliendo por el escape. Esto nos permite hacer unos ajustes más precisos, ¿verdad? Entonces, en el caso de este vehículo, él tiene el sensor de oxígeno de 0 a 1 voltio conectado directamente a la computadora. Perdón, y por ahí es donde realiza las correcciones en la mezcla. El sensor de banda ancha se instaló solo para tener una lectura en diferentes situaciones de funcionamiento. ¿Ok? Ahora, que sea un sistema que se instala ajeno al control electrónico de motor, no quiere decir que se comporte de manera diferente a como lo es un carro o un vehículo que utiliza el sensor de banda ancha para el ajuste de relación de mezcla. Me explico. Aunque en este sistema que vamos a ver es un sistema aftermarket que se le instaló, no quiere decir que el comportamiento no sea igual al de un vehículo equipado con sensor de banda ancha. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunas comprobaciones que se pueden hacer. Hago el énfasis en que la señal de voltaje que se observa en el multímetro no es indicadora directa de la relación de mezcla. ¿Ok? Y esa señal no sale del sensor. Esa señal la proporciona el circuito de detección o el circuito de control para calcular el radio de mezcla del escape. ¿Ok? Si nosotros desconectamos ese sensor, esa señal se pierde y el sensor no es capaz de proporcionar una lectura de mezcla. ¿Ok? Es un conjunto de componentes los que llevan a que este sensor sea capaz de registrar un valor más amplio de mezcla. ¿Ok? Bueno, terminando con el PowerPoint, ya para ir a las comprobaciones. Estas son algunas de las páginas que usé como referencia para tomar algunas imagencitas ahí. Otras son o creadas por mí, ¿verdad? Luego, para efectos del PowerPoint, cada imagen que fue tomada de alguna página web tiene abajo su link, ¿verdad? Ok. El video fue pregrabado. Nada más lo voy a adjuntar aquí, lo voy a reproducir. Y espero que esta información les sirva, que pueda ser aprovechable en este tipo de situación que enfrenta el mundo entero, donde pasamos gran tiempo en casa, ¿verdad? Entonces, que ojalá que muchos de ustedes lo puedan aprovechar y nos vemos, ¿ok? Ok, vamos a hacer algunas comprobaciones en este vehículo. Dentro de las particularidades que encontramos, que casi nunca se ven, es que a este vehículo le instalaron un sensor de banda ancha, única y exclusivamente para monitorear en una pantallita el valor o la relación de aire y combustible. Y el vehículo, la computadora, sigue utilizando el sensor normal, sensor de 0 a 1 voltios, para la referencia de oxígeno en el escape. Ok, tenemos los dos entonces. Un sensor de banda ancha controlado única y exclusivamente por un modulito, no por la computadora. Un módulo que tiene un circuito de control exactamente igual al de una computadora normal. Y un sensor de oxígeno de 0 a 1 voltios
que la computadora utiliza como referencia. ¿Ok? Ok, ya con el vehículo encendido, vamos a proceder con la primera comprobación. Voy a tomar la cámara en las manos para que se pueda ver mejor lo que yo estoy haciendo. El primer sensor que vamos a revisar, que vamos a comprobar, es el sensor de oxígeno de 0 a 1 voltios. Ok, aquí tenemos 4 líneas. En este caso 2 son negras, son las líneas del calefactor. Una es blanca, es una señal de masa electrónica que viene desde la computadora. Y un cable azul que es la señal de referencia, o la señal de sensor para la computadora más bien. Yo pineé el cable de señal, puse la pinza positiva del multímetro pegada a ese pin, y pinza negativa del multímetro a tierra. Ok, esas son las conexiones que tengo, y aquí podemos ver cómo funciona el sensor de oxígeno de 0 a 1 voltio. En estos sensores, como lo mencionábamos antes, cuando la diferencia de oxígeno entre el ambiente y los gases de escape es poca, por ejemplo en una mezcla pobre, el voltaje es bajo, casi cercano a cero. Cuando la diferencia de oxígeno entre el aire de referencia o la atmósfera y los gases de escape es mucha, por ejemplo en una mezcla rica, entonces el voltaje va a ser casi cercano a 1 voltio. Y esas son las oscilaciones que vemos en el valor de voltaje. Ok, tengo el multímetro ubicado en escala de 2 voltios, corriente directa. A estas ondas se les denomina binarias por eso, porque pueden trabajar cercano a 0 o cercano a 1. Cualquier circuito electrónico podría detectar esto, casi como una señal binaria, entre ceros y 1. Ok, ese sería el funcionamiento correcto de un sensor de oxígeno. La mejor lectura obviamente sería por medio de un osciloscopio, valorar en qué condiciones se presenta la mezcla, si está más inclinada hacia la parte de rica o si está más inclinada hacia la parte de pobre. Todo eso se valora mejor. Ok, esto es solo una comprobación visual del sensor de oxígeno. Ok, la siguiente comprobación va a ser sobre el sensor de banda ancha. Recordando siempre que en este caso, ¿verdad?, única y exclusivamente en este caso, el sensor es controlado por un módulo, no por la computadora. Es un módulo aparte que proyecta en una pantallita la relación de aire-combustible. Ok, en algunos vehículos se instalan este tipo de sistemas para tener un monitoreo en tiempo real de lo que sucede en la mezcla, ¿verdad? Eso cuando se hacen modificaciones en los mapas y donde se ajusta la computadora de una manera diferente a como viene de fábrica, pues ya se hace necesario ese tipo de monitoreo, ¿verdad? En vehículos normales que de fábrica vengan equipados con estos sensores, no vamos a tener la lectura real. El comportamiento va a ser muy similar, ¿verdad? Tengo 3 pines puenteados. Ok, este sensor, 5 cables el sensor, el arnés 6 cables. Eso porque tenemos una resistencia de ajuste, una resistencia de calibración que va dentro del conector y ahí mismo hace el puente. Los colores: amarillo va a ser el voltaje común, negro va a ser célula de medición, rojo va a ser corriente de bombeo o salida, señal de sensor, y los otros 2 cables que quedan, que son blanco y gris, son el calefactor. De manera que lo primero que vamos a comprobar es el voltaje de referencia. Para eso voy a ubicarme en un 0 de carrocería, aunque no es muy preciso, pero solo para una medición. Cable negro que estoy probando está conectado a la pinza negativa del multímetro. Ok, voy a hacer la conexión aquí. Ahí está conectado a tierra. Cable blanco conectado a la pinza positiva del multímetro. Vamos a ubicarme en el cable amarillo del sensor
para visualizar cuánto es el voltaje común que me pone la computadora. Bueno, el módulo en este caso. Hacemos el cambio de escala y podemos ver que tenemos un 2.6 ahí. Las oscilaciones, bueno, pueden deberse en parte a que el negativo no es un negativo estable. Aparte de eso, pueden haber filtraciones de corriente por la proximidad de los cables a algunos componentes. Ahí tenemos un 2.6, 2.7 aproximadamente como voltaje de referencia. Ok, ahora vamos a comprobar el voltaje de la célula de medida, célula de medición. Para eso doy vuelta a la polaridad. Ok, ahora el positivo lo conecto al cable negro de sensor, que es la salida de la célula de medición. Cable negativo al voltaje común. Y vean lo que tengo de valor en el tester. Voy a cambiar la escala. 450 milivoltios. Ese es el valor lambda que se maneja en la célula de medición. Ok, ese valor siempre va a estar ahí. El módulo que controla este sensor va a bombear una corriente, ya sea en sentido negativo o positivo, por el cable rojo, que es el cable de la célula de bombeo, para así controlar la cantidad de átomos de oxígeno en la cámara de referencia. Ok, cabe destacar que la computadora o el módulo tiene una estrategia de hacerlo mediante la cual suma los voltajes, tanto voltaje de referencia como voltaje de célula de medición, para calcular el lambda 0. Vamos a verlo aquí. Voy a cambiar el cable positivo. Voy a ubicarme nuevamente en un 0 de carrocería. Y vamos a conectar el cable positivo a la salida del sensor. Ok, al cable rojo. Vean que aproximadamente tenemos un 3.1 que está oscilando. Bueno, las oscilaciones se deben a que la computadora todavía mantiene el sensor de oxígeno original y ella hace las correcciones con él. Entonces esas pequeñas variaciones se ven reflejados en el sensor de banda ancha, ¿verdad? Pero aproximadamente tenemos un 3.1, 3.2 para valor lambda 1. Ok, esos son la suma de los dos valores. De manera que cuando haya mezcla rica, se le debe bombear una corriente negativa al sensor, a la célula de bombeo. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor se va a mantener el valor de voltaje se va a mantener por debajo de 3.1. Recordemos que la ley de Ohm dice que el voltaje y la intensidad se comportan de manera directamente proporcional. Ok, entonces si el voltaje baja por un valor inferior al voltaje de referencia o al voltaje común, voy a tener una corriente negativa. Si el voltaje sube por encima del voltaje común, voy a tener una corriente positiva. Ok, veámoslo aquí con una pequeña aceleración. Bueno, voy a esperar a que pare el abanico. Ok, con pequeñas aceleraciones ahí se puede ver la variación del sensor. Para abajo de 3.1 mezcla rica, para arriba de 3.1 mezcla pobre. Cuando acelero, el voltaje baja. Cuando suelto el gas luego de la aceleración, el voltaje sube. Ahí baja y luego sube. ¿Vieron? 3.47. Cabe destacar que no en todos los sensores se puede realizar esta medición, ¿verdad? Esos 5 voltios vienen del módulo, no son de, bueno, esa escala más bien de 0 a 5 voltios viene del módulo, no salen del sensor. Ok, el módulo los emplea para crear una corriente de bombeo que va hacia la célula. En este caso, bueno, como se dan pocas situaciones en las que tenemos dos sensores funcionando de manera, bueno, en el mismo momento
Y bajo estas circunstancias, entonces por eso fue que se utilizó este vehículo para las comprobaciones.